Bienvenidos a la TCTV. Hoy vamos a hablar del diseño y creación de una hamburguesa. Y para ello hemos venido a Burnout. Y aquí nos espera Álvaro. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, bienvenidos, pasad. Bueno, pues aquí estamos con Álvaro, que nos recibe en Burnout. Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la base de cualquier hamburguesa, que es la carne. Eso es, efectivamente. Pues a ver, la carne, como bien dices, es la base de toda hamburguesa. Lo que pasa es que la realidad es que hay muy distintas carnes, muy distintos orígenes, muy distintas formas de elaborarlo. A fecha de hoy hay muchas nomenclaturas que no sabes muy bien en el fondo qué es lo que estás tomando. Entonces nosotros lo que hicimos desde el día 1 y lo seguimos haciendo, bueno, nosotros nos fuimos a ver a 7 carniceros y le dijimos que queríamos mezclar distintos cortes de vaca, no de ternera, y todos nos dijeron que, decían, no, eso no, tú lo que tienes que hacer es esto. Entonces, eso nos lo fueron repitiendo hasta que encontramos a uno que nos quiso escuchar. Entonces, el que nos quiso escuchar nos empezó a traer cortes de vaca. Nosotros lo que hacemos es lo que hacen los americanos, que es utilizas distintas partes del animal y al igual que con los cafés hay blends con mezclas de distintos porcentajes de cafés, nosotros hacemos lo mismo con la carne. Nosotros cogemos pues una parte de la parte de delante de la vaca, una parte de atrás. Al final las carnes tienen distintas consistencias, distintos sabores, unas amalgaman, otras no. Entonces lo que fuimos haciendo muchas pruebas hasta que encontramos una que nos cuadraba bien, le da mucho sabor y nos parecía que resultara muy bueno y sin entrar en ningún tipo de extravagancia. Ahora está muy de moda que si la carne de wagyu, la carne madurada, sí, ponerle chuletón, que nosotros sinceramente no le vemos mucho sentido. Al final lo que te permite el proceso de hacer una hamburguesa es que al picar la carne rompes todas las fibras que tiene. Entonces la gran ventaja que te da es que te permite usar trozos de carne que normalmente no podrías usar porque son demasiado duros, pero que tienen muchísimo sabor. Que eso entiendo que no es lo que nos encontramos a lo mejor en las hamburguesas de cualquier supermercado o incluso en alguna cadena de fast food. No, pues ahora mismo en los supermercados lo que se encuentran, hay una gran confusión en cuanto a la nomenclatura, en cuanto a qué es lo que tiene que poner la etiqueta. Bueno, está claro qué es lo que tiene que poner, otra cosa es lo que pone, ¿no? O sea, si tú ahora mismo vas al supermercado vas a encontrar un montón de productos que va desde esta especie de gusanos que es carne picada, supuesto que es carne recién picada, hasta luego tienes ya hamburguesas ya propiamente hechas, frescas, congeladas, con distintas caducidades. ¿Vale? Entonces, hay un truco muy sencillo para saber si esta carne tiene algún tipo de conservantes, algún tipo de aditivos o no, y es que la carne picada como tal tiene que tener únicamente carne y menos de un 1% de sal. Y suele tener una vida útil de no más de 24 o 48 horas. Entonces, si te encuentras una hamburguesa en el supermercado que tiene una vida de 10 días, esa lógicamente ya han echado todo, hay algo raro. Puedes tenerla que te dure 10 días si está congelada únicamente, ¿vale? Ese es el único, pero vamos, no suele ocurrir. Entonces al final, y además luego usan una nomenclatura que nadie puede entender, que prácticamente. Induce error, porque si yo te pongo un paquete de estos de carne picada y en la etiqueta pongo que es picada de ternera, tú vas a pensar que es carne de ternera picada. Bueno, pues eso no es así. O sea, bajo la nomenclatura de picada de ternera, tú puedes añadirle todo tipo de cosas, patatas, féculas, conservantes de todo, y al final puede ocurrir que el porcentaje de ternera sea ínfimo te hablo del 30%. ¿Vale? Entonces tú crees que estás tomando un producto de primera calidad y en el fondo lo que estás tomando es todo tipo de aditivos que conservantes, personalmente azúcares. Yo no soy amigo de ellos y no me gusta que estén ahí. ¿Vale? Entonces, sí, claro, muchas veces que vamos al supermercado y compramos de lo que supuestamente pensamos que es fresco, pero en el momento que nos dedicamos a leer en detalle lo que es la etiqueta, es que se incluyen tantos ingredientes o tantos aditivos, como estabas comentando, que no tiene nada que ver. Además, incluso lo estamos viendo aquí con el propio color de la carne. Sí, claro. El color cambia. O sea, una de las cosas que se puede echar son unos colorantes que va desde el polvo de chinchilla, que es de color rojo, carmín, hasta otras cosas que cambia el color de la carne, pero estas son carnes que al final lo que veis es que buscan tener un color de ternera muy rosado.
Al final, en el supermercado, si quieres tener la mejor calidad, lo que tienes que hacer es irte al carnicero, elegir qué carne quieres y que te la pique en el momento. Y yendo un paso más allá, te diría, mi recomendación sería que fueses la primera clienta del supermercado, porque si han pasado antes que tú 10 personas y uno ha picado cerdo, el otro ha picado un cordero, pues al final en la picadora, como no se lava entre picados, Claro. a lo largo del día en el supermercado, cuando tú llegues, lo primero que te dan es lo último del último cliente. Del último cliente. Entonces, mi recomendación, si no la quieres picar tú, te vas al carnicero e intenta ir a primera hora del día, o si puedes, si la lavan en algún momento, sería el momento perfecto para ir. Nosotros, las pruebas de las hamburguesas las hago yo en mi casa, con esta sofisticadísima picadora, que se consigue pues, por 40-45 euros en Amazon, 25 en Wallapop, y es más que suficiente para cualquier uso doméstico que puedas tener. Esta te puede hacer desde 2 hasta, sin exagerar, pero 20 hamburguesas te las hace en un ratito, ¿vale? Y no necesitarías mucho más. Sí que es lo que más recomiendas a los amantes de la carne, ¿no? Desde luego, nuestra recomendación número 1 es que la hagáis vosotros mismos. Bueno, tal y como nos cuentas que es el proceso de crear la carne de la hamburguesa, parece casi como, llevándolo a la moda, como la alta costura y el fast fashion, ¿no? Desde lo más cuidado, el detalle casi hecho a medida, con las carnes, con la textura y las mezclas que estás contándonos. Bueno, ¿tú qué consideras? ¿Podríamos llamar fast food? Totalmente. Fast food a lo que compramos en el supermercado. Bueno, o sea, nosotros el fast food como concepto, yo creo que está destinado para el consumo de masas. Entonces, el consumo de masas nos permite, nosotros para llegar a nuestro producto partimos de piezas enteras que no se usan. O sea, para hacer hamburguesas se utilizan, salvo contadas excepciones, se utilizan recortes, que significa las puntitas de los trozos los que no tienen salida al mercado, pues porque son feos, porque son la punta de un trozo, y eso no se vende en la carnicería. Entonces, es lo que se utiliza para hacer las hamburguesas. Luego, dependiendo de la calidad del animal también y del corte que estés utilizando, te obliga a picarlo varias veces, porque si no tiene mucha cantidad de tendones, entonces si no lo picas varias veces, te vas encontrando tendones todo el rato. Entonces, al triturarlo 2 o 3 veces, ya consigues prácticamente que no quede nada, ¿no? Pero al final dejas de estar comiendo carne, es menos stick tartar y es más puré. Sí. Y eso es principalmente lo que vas a encontrar en el supermercado. No vas a encontrar una hamburguesa que se pueda abrir y que se separe la carne, sino que lo que vas a encontrar es una especie de puré más compacto o menos, normalmente bastante compacto, que es más de tomarlo con cuchara que de cuchillo y tenedor. Bueno, si te parece, vamos a abrir y comparar un poco las carnes que tenemos aquí. Vamos a coger un platito. Muy bien. Empezamos por aquí. Vale. Como vemos, esta sería casi la más rosita, ¿no? Bonito. Bueno, puedo todavía poner un guante, ¿no? O sea, bueno, luego lo podéis cortar, imagino, ¿no? ¡Hop! Bueno, entonces empezamos viendo esta. Esto se denomina hamburguesa de vacuno. Entonces, aquí ya lo que hablábamos del tema de la nomenclatura, la hamburguesa de vacuno, como tal, ni siquiera te está, o sea, utiliza la palabra vacuno, que es un poco una nebulosa, que no te está diciendo muy bien qué está usando. Pero mira, esto está completamente duro. Si lo vas abriendo, ves que está completamente machacado. Es completamente una pasta. Todo un color rosita. Parece más un típico salami barato que otra cosa, ¿verdad? Esto tiene una fecha de caducidad de varios días, de 9 días. Que eso ya nos indica la cantidad de... Que es un producto procesado que tiene conservantes y bueno, pues y más cosas. Desde nuestro punto de vista no es el mejor. Luego tendríamos, hay productos parecidos, pero versiones bio. Ahí vas a encontrar, pues esta tiene un poquito más de color, si te fijas. Sí. ¿Vale? Pero luego la textura vuelve a ser completamente una pasta. Una pastita, ¿vale? Con mejor aspecto sin duda, mucha grasa, tiene muchísima grasa, si ves todo el color blanco que tiene, ¿vale? Porque además esto es lo que suelen hacer con las hamburguesas, utilizan trozos de carne magra, o sea que es carne sin grasa, o sea,
recortes, trozos, puntas de distintas partes del animal, y luego le añaden grasa, grasa aparte de otros animales, de otras partes del animal, y lo mezclan en un porcentaje para que salga un resultado. El porcentaje suele estar en torno al 20% de grasa. Entonces, esta sería la segunda. Luego tenemos lo que es la carne picada, propiamente dicha. Esto es carne picada. Esto tiene una vida de 24 horas. Que si ya vemos un poco más de lo que te dices, que fecha de efectivamente que caducidad. a esto no le han echado nada. Esto como máximo puede tener un poco de sal, no puede tener nada más. Entonces, y que se vería en el color, ¿no? Que sí, pero si un te poquito fijas, más... si lo aprietas un poco, lo ves cómo se deshace completamente. Esto está... ¿Y eso por qué sería? Es porque esto lo han pasado por la picadora varias veces, esto está completamente triturado. Fíjate, o sea, no hay trozos de carne, ¿no? O sea, al final... Entonces esto tú luego ya lo aprietas. Y ya está, ya te has creado tu propia hamburguesa en Tu casa. propia hamburguesa en casa. O tu propia albóndiga. Tu propia albóndiga, efectivamente. ¿Vale? Ahí la tendrías. ¿Vale? Entonces, frente a todo esto, nosotros lo que hacemos es, partimos de cortes enteros de la vaca, no usamos ternera. No usamos ternera primero porque nos parece, o sea, es una tontería, pero no, es un animal muy joven, no tenemos, o sea, hay mucha vaca en España, que no hay un producto de necesidad. mejor calidad, tiene más fuerza, ha vivido más tiempo, creemos que es un producto notablemente mejor, de calidad en general, y lo que hacemos es lo picamos nosotros solo lo picamos una vez, influye el grosor del picado, pero si coge nuestra carne, esta está recién hecha, de hoy, entonces si la abres, ves cómo tiene bolitas, tiene trocitos de carne. Más trozos. ¿Vale? Esto se parece más a un stick tartar si lo comes, que algo así completamente ultra picado. Y en cuestión de carnes, ¿podríamos decir que existen tendencias? Por ejemplo, modas, me refiero, ya sabemos que ahora, por ejemplo, hay muchas intolerancias, bueno, no es que antes no las hubiese, sino que ahora parece que el consumidor viene más fuerte, pues eso, con a lo mejor gente vegana, celíacos. Sí, eso ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. Una parte viene yo creo, del tema de modas y otra de temas de salud. Efectivamente, el número de celíacos no para de crecer. Entonces nosotros hace 5 años, las personas que nos pedían hamburguesas sin gluten era algo muy inusual. Sí, algo puntual. Realmente venía uno una vez, una semana, otro a los 10 días. Veganos, por supuesto, nadie nos pedía una hamburguesa vegana, absolutamente nadie. Vegetarianas, rara vez. Y sin embargo, desde hace un par de años, es un movimiento que hemos venido viendo, que es que no para de crecer. Y vamos, o sea, nosotros tenemos ahora mismo, además el vegetariano vegano, o sea, al final es el que marca luego, si va un grupo a cenar, efectivamente, él es el que marca dónde va, porque si no hay platos para él, hay que buscar otro sitio, ¿no? Pero vamos, yo creo que la gente, más que una moda, yo creo que la gente está más concienciada con el tema de la alimentación, el tema del sufrimiento animal, y es verdad que cada día hay mucha más gente que viene y nos pide la vegetariana, productos veganos, y luego, y sin gluten, por supuesto, ¿no? Y además cada día más informados, y quieren saber más y preguntan más cosas, y más exigentes. Antes podías darles cualquier cosa a fecha de hoy, y prueba de ello es que el mercado han salido unas hamburguesas ahora muy sofisticadas, de laboratorio, por así decirlo. Claro, que igualmente ahí también está el tema de los ultraprocesados, que aunque digas, bueno, es que es vegana, ya, pero ¿qué estás comiendo realmente? Claro, eso es una... O sea, al final, ahora mismo el mercado se lo está comiendo las hamburguesas veganas, vegetarianas, hechas en laboratorio, la Beyond Burger, por ejemplo, la Impossible Burger, que se han diseñado en Estados Unidos, se han desarrollado en laboratorio, entonces son hamburguesas que no tienen absolutamente nada de ningún componente animal, pero que en cuanto a aspecto, sabor y textura se parecen muchísimo a la carne tradicional. Entonces, pero vamos, y se parecen muchísimo hasta el punto, nosotros utilizamos nuestra hamburguesa vegetariana, es la Beyond Burger, y se parece tanto a la carne que nos ha ocurrido muchas veces que se lo hemos dado a un cliente y después, al terminar, nos ha dicho, oye, mira, eso estaba muy bueno, pero os habéis equivocado y en vez de la hamburguesa vegetariana me habéis traído una normal. Está tan bien conseguido el sabor. Está tan conseguido que la gente de verdad se cree que nos hemos equivocado y que hemos puesto carne.
Una cosa sorprendente. Y también en aspecto. Es un Sí, de aspecto luego haremos que la gente una. se piensa, es que es vegetariana, pues te imaginas una hamburguesa verde, ¿no? A lo mejor. No, es rosita, es absolutamente espectacular. El resultado está muy logrado. Lo que pasa es que decías, están hechas, tienen un montón de ingredientes, tienen la Beyond tiene 19 ingredientes, de los que muchos son pues cosas bastante sofisticadas, ¿no? Unos extractos de soja, no sé qué de remolacha, no sé qué de proteína de coco, tal. O sea, al final tiene una serie de ingredientes que, bueno, pues sí, es vegetariana al 100%. ¿Es natural al 100%? No, absolutamente no. Sigue siendo un procesado al final. Es un procesado distinto, sí, pero sí lo es, efectivamente. Bueno, pues nada, muchas gracias por este conocimiento que nos has aportado sobre los diferentes tipos de hamburguesa. Y ahora vamos a ponernos manos a la obra y vamos a ver lo que es el proceso de creación de una hamburguesa, ¿no? Que al final es como el vestir. Pones un ingrediente, pones otro, una capa, otra capa. Así que bueno, vamos a ver qué nos vas a hacer hoy. Bueno, vamos a haceros la hamburguesa Lantern Not Smoking, que es nuestra hamburguesa estrella. Y bueno, esperemos que os guste. Vamos a empezar desde el proceso de elaboración de la carne y luego iremos ya hasta la plancha, cómo se hace, el queso, el orden de los ingredientes, todo altera el resultado. Por supuesto. Todo tiene su forma, todo tiene su motivo de ser y lo iremos viendo poco a poco. Bueno, pues vamos a empezar con el proceso de la hamburguesa. Aquí tenemos un pequeño trozo de carne con el que vamos a hacer una demostración. Entonces, bueno, ¿qué tipo de corte es este? Mira, o sea, nosotros utilizamos 4 cortes, pero por no complicarnos hoy la vida y por hacer una hamburguesa accesible a todo el mundo, esto es aguja, que es un trozo del cuello de la vaca. Aguja vas a encontrar en cualquier supermercado y si no te vas a meter en la complicación de combinar distintos cortes y hacer distintas mezclas con porcentajes, que es lo que mejor resultado da, pero sinceramente da mucho trabajo, este es el corte con el que deberías ir sin duda. Tiene un precio razonable, no tiene nada. Y que no necesitaríamos ningún otro tipo de carne. O sea, no hace falta, tiene mucho sabor, tiene suficiente cantidad de grasa normalmente, así que nos valdría este solo. Hay que conseguir alguno que tenga un poquito de grasa, porque si no se te puede quedar muy seco, pero si tienes una carne, si esto fuese ternera, tendría mucha menos grasa, pero si coges algo un poco más madurito, tienes una buena cantidad de grasa que te va a ayudar a que la hamburguesa tenga buen sabor. ¿Vale? Y aparte de este, ¿cuáles serían a lo mejor otros 2 cortes que recomendarías? Pues hombre, cortes accesibles, fáciles que pudiesen ayudar a esto. Nosotros diríamos que probablemente lo que se llaman los short ribs, que al final es costillar. Hay una parte de carne con mucha grasa entrevetada que es muy buena, sino también la propia falda del animal, que es la parte del vientre de abajo. Esa tiene mucho menos sabor, pero tiene muchísima cantidad de grasa. Entonces, si tienes un trozo de aguja que le falta grasa, si lo combinas con un poco de falda, vas a conseguir darle esa jugosidad que si no te va a faltar. ¿Vale? Luego tienes ya otros cortes más complicados, el cañón, que es uno que está aquí en el hombro, tiene muchos tendones, ese es más difícil de limpiar, tiene muchísimo sabor, es un corte muy bueno. Y por ejemplo la entraña tiene un sabor fantástico, no tiene absolutamente nada de grasa, pero tiene un poco, o sea, demasiado sabor depende de quién. Es decir, a una persona que le gusta mucho la carne le va a gustar mucho y lo va a notar, ¿sí? Pero sin embargo, al que le gusta la carne pero tampoco le vuelve loco, igual le parece demasiado. Demasiado. Y ahí estaría el secreto de una buena hamburguesa, ¿no? Esa mezcla, conseguir esa mezcla perfecta, equilibrio, digamos. La palabra es equilibrio. Equilibrio, exacto. Vale, entonces lo que haríamos sería primero limpiar un poquito las partes que no nos interesan, pues esta grasita de aquí que no nos interesa para nada, pues se quita. Luego ya cortarlo en trozos. Es importante, si estás utilizando una picadora casera, cortarlo en trozos pequeños, que la picadora pueda tragar bien. Y además es muy importante mantener la carne fría
tema de contaminación, vamos, a temperatura ambiente la carne se contamina muy rápido, a pesar de que si lees un poco sobre ello te verás que mucha gente que te recomienda pues con los chuletones dejarlos una hora fuera de la nevera, al aire libre, para que se vayan atemperando y vayan cogiendo temperatura. Pues, hombre, desde un punto de vista sanitario eso es una barbaridad. Luego la realidad es que luego en casa lo hacemos todos. Sí. Y a mí, yo nunca he envenenado a nadie por ahora, que yo sepa, pero bueno, yo creo un poquito más nos valdría. Si te fijas el color que tiene esto, Sí. absolutamente, es un rojo que tiende más a morado, ¿vale? Esto es porque es vaca, porque es un animal mucho mayor, tiene mucho más sabor y le va a dar mucha más fuerza a la hamburguesa. Esto ya es tan sencillo como... Como está todo lleno, esto es lo que te decía al principio de lo de limpiarlo. Cuando tú llegues ahora y tú pides una hamburguesa de cerdo, lo primero que te vas a llevar es esto de aquí. Es esto, el bacalao. Y ahora faltaría, como en cualquier buen diseño, hacer un patrón, ¿no? Este es nuestro patrón. ¿El patrón? Nuestro patrón es siempre el mismo, son 10 centímetros de ancho y 2 centímetros y medio de alto. Entonces, esto es el molde, que parece un molde de juguete, es en realidad el molde que usamos nosotros todos los días. Es un molde de lecue, se pone la carne, se aprieta un poco, se le da un par de vueltas, sin apretarlo demasiado, es importante que no se apriete demasiado. Y ya está lista. Y ya estaría. Bueno, pues nada, vamos a la plancha, que ahora hay que hacerla. Aquí es... Para poner la carne es muy importante siempre apretar un poco al principio para que haya mucho contacto con la plancha y se forme la costra que se forma. No hay que echar aceite ni nada, así directamente, y apretar solo al principio. Si esperas un rato, luego perderá todos los jugos, por lo que es fundamental hacerlo al principio. Hasta ahora ahí le quedan 2 minutitos y medio. ¿Lo veis? Esta es la costra que estamos buscando. ¿Y personalmente recomiendas algún punto en particular? El mío favorito, sin duda, punto menos. El que depende, o sea, el español es muy
propenso a pedirlo poco hecho y el extranjero al revés. Muy hecho. Siempre. ¿Qué quieres? Un poquito más. Y ahora viene la parte más importante, que es el queso. Bueno, que esto muchas veces, bueno, hay mitos, ¿no? De que directamente se pone el queso una vez que has sacado ya la carne, pero que realmente para que sea como tiene que ser, ¿no? O sea, como tiene que ser, se debe poner encima de la plancha. Si es este tipo de hamburguesa, hay otros tipos de hamburguesa que se puede poner, como van en pisos, no hace falta fundirlo, pero lo suyo es que se funda y vista la hamburguesa y se amalgame alrededor de toda la hamburguesa y quede completamente fundido. Entonces, para conseguir eso, hay que poner el queso encima de la hamburguesa y acto seguido tenemos que taparlo. Listo. Y luego, por ejemplo, el tema de la sal. Bueno, la sal, hay una parte muy importante que es no echarla dentro de la carne. Si la echas dentro de la carne, al final lo que vas a conseguir es que se rompa por dentro la estructura, la sal va a absorber líquido, entonces se va a quedar mucho más seca y compacta, se va a quedar mucho más dura. Entonces la sal, en teoría, y como nosotros lo hacemos, es siempre se echa únicamente en la plancha, salen escamas por encima al ponerla en la plancha, nada más. Y bueno, otra cosa que también es muy importante, el tema de los aceites. Sin aceite, con un poquito de aceite, ¿qué hacemos en casa? Nosotros lo hacemos sin aceite, porque para que la carne desarrolle la costrita que le sale cuando entra en contacto con una plancha muy fuerte, tiene que estar en contacto absoluto con ella. Entonces el aceite forma una película que evita que eso pase y sale un poco peor. Así que lo mejor, y por eso utilizamos también este tipo de planchas, porque frente a las de carbón ni tiene temas de humos ni sabores muy fuertes, y además te permite que esté en contacto toda la hamburguesa con la plancha, no solo en las rayas. Sí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí está. Listo. Aguanta ahí un poquito. Bueno, muy bien. Ahora ya tenemos, bueno, Tenemos ¿qué más o ingredientes menos todo. tenemos aquí? Entonces luego, el orden de los elementos altera el producto. Entonces nosotros, empezando por el pan, lo tostamos en un tostador que le pasa por una lámina de teflón. Entonces lo que hace es que carameliza un poco el pan, le crea una costrita para que luego no se empape, aguanta mucho más. Entonces, se tiene que poner un poco de salsa abajo. La idea es poner la cantidad de salsa justa para que al poner la hamburguesa encima Llegue a cubrir y salga. se salga un poquito por los bordes sin desbordar. Ahí va a estar un poquito justo. Perfecto, está. Ahí. Ahí bien. Luego seríamos cebolla caramelizada. Bacon. El bacon, esto sí que es objeto de discusión. Está los que le gusta crujiente, los que le gusta blandito. Nosotros somos de crujiente y al horno. Y luego el pan superior, un poquito más de salsa.
pepinillo. Que luego también están los que les gusta el pepinillo, los Fundamental. que Nosotros, siempre dicen no sin pepinillo, de hecho, por favor. el pepinillo hay veces que va arriba, hay veces que va abajo. Nosotros lo ponemos arriba porque lo hace McDonald's, porque es la única forma de que sea fácil de quitarlo. Porque la mitad de la gente la quita. Aunque todo se ha dicho, nos suelen decir... ¿Y por nos qué suelen avisar. pepinillo en la hamburguesa? Pues no sabría explicarlo muy bien, pero le da la mezcla del sabor, que es un poco agridulce el pepinillo, con el resto de ingredientes, le da un sabor espectacular. Y esto se queda así vestidito. Y lo tienes. Para que esté bien hecho, equilibrio, lo que hemos dicho. Tiene que estar la hamburguesa dentro del pan, sin que sobresalga por los bordes, pero que tampoco se quede flotando, ni que te quede muy alta, que parece que se está cayendo. Entonces, esto es exactamente lo que buscamos. Y bueno, ahora mismo no lo hemos hecho, pero también es importante el tema de los complementos, como cualquier look, ¿no? Por Entonces, bueno, ya después es cuestión de gustos, a quien le gustan las patatas dulce o Sí. incluso ensalada, ¿no? Bueno, ensaladas nos piden pocas, la verdad, pero nosotros usamos patata española fresca, no hacemos nada, pero sí nos piden otras cosas, nos piden boniato, nos piden patata al horno. Hoy por hoy todavía no podemos hacerlo, es un poco más difícil, pero efectivamente te diría que más o menos el 50% de las hamburguesas que hacemos nos las personalizan. Significa, me pones la salsa aparte, quiero el pepinillo aparte, quiero que me pongas doble de esto, o ponme lo de esta hamburguesa, me lo pones en la otra y le cambias esto por pollo. Es decir, está a la orden del día customizarlo. Exacto. Y hay que ser un poco flexible al final, ¿no? Porque cada uno tiene un gusto. A mí es que me encanta esta hamburguesa, pero justamente el bacon así no me gusta, entonces... Sí, a nosotros, de hecho, si alguno dice que el bacon no le gusta crujiente, tenemos recursos limitados. Si tengo el local hasta arriba no podemos hacer nada. Claro. Si estamos tranquilos, le podemos cortar un poco de bacon, lo ponemos en la plancha y se lo damos recién hecho, blandito. No es eso ya es cuestión de gusto, claro, ya, al final. Efectivamente, eso ya cada uno, para gustos los colores, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Álvaro por esta super masterclass del diseño y el proceso creativo de una hamburguesa. Así que nada, vamos a ver qué más nos cuentan.